unificado es el que me va a permitir a mí, como contribuyente, como persona que estoy desarrollando una actividad económica, ya sea como persona natural o ya sea como persona jurídica, la posibilidad de sustituir el impuesto de renta. Hoy en día, si yo tengo abierto un negocio, lo más normal es que esté tributando a través del impuesto sobre la renta. Pero si yo tomo la decisión de acogerme al impuesto unificado, al régimen simple de tributación, pues inmediatamente dejo de ser contribuyente del impuesto de renta durante todo el año en que tome la decisión y voy a convertirme en contribuyente del impuesto simple. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tomo la decisión de ser contribuyente del impuesto unificado, no me aplican las normas del impuesto sobre la renta, ni los beneficios que tengo en renta, ni las obligaciones que tengo en renta. Entonces, no debo declarar impuesto de renta ni pagar el impuesto sobre la renta. Asimismo, si yo manejo algún tipo de pérdidas en el impuesto de la renta que me puedo venir deduciendo año tras año, pues obviamente no lo podría aplicar en el régimen simple. ¿Por qué? Porque son impuestos independientes. No puedo mezclar los beneficios entre uno y otro régimen. Entonces, me corresponde tomar una decisión de acuerdo al análisis que yo haga sobre el impuesto y las obligaciones que tengo que cumplir son las que vamos a revisar más adelante. Es un impuesto que se grava sobre el ingreso, a diferencia del impuesto de la renta, que en el impuesto de la renta se grava sobre la utilidad. Entonces, en el impuesto sobre la renta, usted debe tomar los ingresos brutos, restarle los costos, los gastos, etcétera, encontrar la utilidad y a esa utilidad es que usted le aplica la tarifa del impuesto. En el impuesto simple, usted no tiene que hacer esa depuración de costos y gastos, sino que directamente calcula el impuesto a partir del ingreso. Beneficios que tenemos en el régimen simple de tributación. Entonces, por un lado, tenemos los aportes a pensiones. ¿Qué quiere decir el primer beneficio de aportes a pensiones? Todo el valor, la cotización que hagamos sobre las pensiones a nuestros trabajadores, el 12% de esa cotización de pensiones de nuestros trabajadores la podemos restar del pago del impuesto. ¿Por qué el 12%? Recordemos que la cotización es del 16%, ¿verdad? Pero el 4% es la cotización, el aporte que hace el trabajador. El otro 12% es el aporte que hace el patrón, que hace el empleador. Entonces, el beneficio está dado para que todo el 12% que calculemos sobre las pensiones que pagamos de nuestros trabajadores, la podamos restar del pago del impuesto simple. Otro beneficio es la posibilidad de descontar los pagos que hagamos por medios electrónicos. Entonces, si yo recibo los pagos por la venta de mis bienes, de mi prestación de servicios, la recibo a través de tarjetas débito, tarjetas crédito, transferencias, voy a poder restarme el 0.5% de los pagos que haga a través de medios electrónicos. El tercer beneficio es no estar sujeto a retenciones, ni de renta ni de ICA. Entonces, no me van a practicar en ningún momento este tipo de descuento, este tipo de restas de nuestros pagos. Entonces, si tenemos una factura de 10 millones de pesos, digamos que son de honorarios, generalmente nos restan un 10% de honorarios y un 1%, por decir, de ICA, estaríamos recibiendo realmente un valor de 8.900.000. Estando en el régimen simple, pues voy a recibir los 10 millones completos. Así como no estoy sujeto a que me practiquen retenciones en la fuente de renta ni de ICA, tampoco estoy obligado, a su vez, a practicar retenciones a mis proveedores. Entonces, cuando mis proveedores me venden sus bienes, sus servicios, etcétera, no estoy obligado a practicarles retenciones en la fuente ni de renta ni de ICA, excepto pagos laborales. Esa es la única excepción que tenemos. Entonces, cuando
le pagamos a nuestros trabajadores y los salarios de ellos son susceptibles de calcular la retención en la fuente, pues en ese caso sí nos va a corresponder hacer la retención y trasladarla pues al Estado colombiano a través del formulario 350. Y la otra excepción también sería con el tema del IVA. Entonces, también en el caso de que seamos responsables del impuesto sobre las ventas y hayan transacciones que generen IVA, estaríamos también obligados a practicar este tipo de retenciones. Este tema de las retenciones, como lo daba en el ejemplo, pasar de una factura que me pagan los 10 millones completos y no 8.900.000 como daba en el ejemplo, pues esto claramente mejora el flujo de caja que puede tener el contribuyente, ¿verdad? Ese capital de trabajo que puede destinar para el desarrollo de su actividad económica. Pero a su vez también le quita toda una carga operativa que es practicar la retención, declararla, pagarla, certificarla, porque las retenciones que practicamos debemos de certificarlas para que a su vez la persona que fue sujeto pasivo de esas retenciones, pues le pueda demostrar a la DIAN que a través de ese documento demuestra que le retuvieron algún valor. Entonces, este desgaste, digamos, operativo en el manejo de las retenciones en la fuente es un beneficio importante que le reduce costos transaccionales a nuestros contribuyentes. Pero también tenemos otro beneficio con lo que tiene que ver con el impuesto del ICA. Pensemos hoy en día si estamos ubicados aquí en Bogotá y tenemos negociaciones distribuimos algún tipo de bien o prestamos algún servicio en Cundinamarca, estando aquí en Bogotá, y facturamos entonces servicios en Chía, en Sopó, en Cajicá, qué sé yo, cerca aquí de Bogotá, pero hay muchos municipios del país que no tienen aún servicios electrónicos. Nos toca desplazarnos hasta ese municipio para efectos de pagar el impuesto del ICA, no solamente para conseguir el formato. En muchas ocasiones toca ir al municipio para que nos vendan el formato para presentar el ICA, para pagarlo directamente allá en sus instalaciones o en los bancos que ellos allá determinen. Y pues esto genera un desgaste operativo, unos costos transaccionales bastante altos. Muchas veces es más barato el impuesto que hay que pagar que los costos que se generan haciendo todo este tipo de transacciones, no solamente imaginemos el desplazamiento, y a veces son por documentos que hay que pagar de 8.000, de 10.000 pesos. Entonces, este tipo de gastos, de costos transaccionales, estando en el régimen simple, los vamos a omitir, los vamos a ahorrar. ¿Por qué? Porque a través del régimen simple de tributación vamos a tener la oportunidad de presentar en los mismos servicios informáticos de la DIAN los pagos del impuesto del ICA a cada uno de los municipios del país donde usted desarrolle la actividad económica. Entonces, eso nos va a generar ahorros para la empresa. Y muchas veces también nos evitamos muchas fiscalizaciones de esos municipios. Porque si usted es sujeto de retención en Sopó, por allá en un municipio, usted a veces no le para muchas bolas, perdóneme la expresión, porque son valores muy pequeños. Pero ese municipio va a querer que usted le declare. ¿Por qué? Porque obviamente fue sujeto de esas retenciones allá. Y ahí se pueden gestar algunos procesos de fiscalización que ustedes saben que son dolores de cabeza, son inconvenientes que mientras se aclaran pueden salir un poco costosos. Además, no tiene que estar pendiente de los calendarios tributarios de cada municipio, porque cada municipio tiene fechas distintas para pagar sus impuestos. Cada municipio tiene formatos de retenciones de ICA distintos, que son los que yo estoy tratando de dar a entender que tengo que mensualmente muchas veces salir a conseguir para cumplir con esas obligaciones en los municipios. Estando en el régimen simple de tributación, voy a poder liquidar estos impuestos a los distintos municipios donde haya desarrollado la actividad económica, y desde la comunidad de mi casa voy a poder
hacer los pagos correspondientes a esos distintos municipios. Entonces, en costos de contratación de personal, podemos resumirlo de la siguiente manera. La seguridad social del empleador, si es una persona natural la que está desarrollando la actividad económica, esa seguridad social me la voy a poder restar como un ingreso no constitutivo de renta. Así lo conoce el estatuto tributario y pues así lo aplicamos en el régimen simple de tributación. Entonces, ese aporte de salud, de pensiones, lo voy a poder restar para obtener mi base gravable en el impuesto simple. Ya lo comentaba, lo de los aportes a pensiones, recuerda que les comenté que el 12% de lo que es el aporte de pensiones de mis trabajadores voy a poder descontármelo del valor del impuesto. Y otro beneficio sería la exoneración de aportes patronales de salud, ICBF y SENA. Esto ocurre hoy en día en el impuesto de renta, entonces digamos que tenemos el mismo beneficio que ustedes podrían tener en el impuesto de renta, lo mantienen en el impuesto simple. Y es la posibilidad de que el patrono se exonere el pago de los aportes de la cotización de salud, de los aportes del ICBF y de los aportes del SENA, con las mismas condiciones. En el caso de ser persona natural, debo tener mínimo 2 trabajadores para poder gozar de este beneficio y que los salarios de estos trabajadores no superen los 10 salarios mínimos. Entonces, como ven, todos estos beneficios nos ayudan a disminuir los costos de contratación del personal que nos va a colaborar en la ejecución de nuestras actividades económicas. Entremos de lleno de una vez a evaluar cómo se calcula el impuesto simple. Los invito a que dirijan su mirada al corchete que dice liquidación impuesto simple, porque ahí es donde vamos a hacer el cálculo. Como lo ven, son 4 o 5 operaciones las que hay que hacer y para de contar. Ahí tenemos ya calculado nuestro impuesto simple. Partimos de unos ingresos brutos, en este caso, vamos a pensar que nuestro contribuyente tiene unos ingresos de 284.856.000 pesos en el año. Pertenece al grupo 2 de simple. Ahora les voy a comentar, tenemos 4 grupos en el régimen simple de tributación. Veo que el perfil de las personas que nos acompañan en el día de hoy, por la actividad económica que desarrollan, estarían en ese grupo 2. Este ejercicio está dirigido a ellos. ¿Qué podemos descontar? Los ingresos no constitutivos de renta o no gravados, que es la mejor manera de poderlos distinguir. En este caso, le descontamos la seguridad social de nuestro patrono, de la persona natural que está desarrollando la actividad económica. 6.495.000. ¿De dónde calculamos los 6.495.000? Es la parte de arriba, que es la depuración de seguridad social, que hoy en día hacemos para presentar nuestro pago de seguridad social ante la pila. Entonces, la verdad no me voy a detener en esa parte, pero básicamente es la misma depuración que ustedes hacen hoy para calcular el pago de salud, el pago de pensión ante la pila, y ese valor me lo puedo descontar como lo estoy enunciando allí en este segundo renglón, la resta de 6.495.000 pesos. O cualquier otro ingreso no constitutivo que el estatuto tributario lo determine así. Por ejemplo, si recibo capital semilla, también lo voy a poder restar allí. Si recibo el pago de una indemnización por el daño emergente de un bien, de un vehículo que tenía a disposición para hacer mi actividad económica y me lo paga la aseguradora, ese valor también lo voy a poder restar. Como le digo, cualquier otro valor que el estatuto tributario considere como ingreso no constitutivo de renta, lo voy a poder restar de mi base gravable. Tomamos entonces los 284 millones, restamos nuestra seguridad social, 6.495.000, y vamos a obtener una base gravable de 278.361.000 pesos. Como pertenecemos al grupo 2, llevamos este valor en VTs, vamos a llevarlo a unas tarifas, vamos a buscar las tarifas.
Aquí están las tarifas. Entonces, nos ubicamos en la tabla 2 y nos va a corresponder que nuestros 278 millones convertidos en VTs están en el rango de 6.000 a 15.000 VTs. En ese caso, la tarifa que le corresponde pagar a nuestro contribuyente sería del 2.2%. Entonces, volvemos al ejercicio. Traemos nuestra tarifa del 2.2 y calculamos el valor del impuesto simple, 6.124.000 pesos. Yo lo llamo a este valor tentativo. Tentativo, o sea, no es el valor definitivo, como lo vamos a seguir explicando. Luego calculamos el valor del impuesto del ICA. Yo he tomado arbitrariamente la tarifa techo, digamos que se maneja el impuesto del ICA, porque recordemos que las tarifas del ICA están dadas desde un 2 por mil, o sea, 0.2%, hasta un 10 por mil, que es lo mismo que el 1%. Entonces he tomado la tarifa techo del 1% y he calculado pues un valor de ICA de 2.849.000 pesos. Ese valor lo recauda la DIAN y es el valor que nosotros transferimos a los municipios donde nos diga el contribuyente. El contribuyente nos va a indicar que lo distribuyamos a Chía, a Sopó, a Cajicá, a Fusa, en fin, a los municipios donde él haya realizado su actividad económica. Luego venimos con el descuento de los aportes a pensiones. Recuerda que el primer beneficio que enunciamos del 12% del aporte a pensión de los empleados. Recuerde que la seguridad social del patrono ya la tomamos como ingreso no grabado. Entonces, en este ejercicio estamos analizando un ejercicio que tenemos 2 empleados, le estamos pagando el salario mínimo y el cálculo de la pensión nos genera un valor de 12% que corresponde a los 2.528.000 pesos que estamos restando. Luego viene el descuento por pagos electrónicos, el 0.5% de los ingresos que recibamos a través de medios electrónicos, débito, crédito, transferencia, código QR, en fin, cualquier otro producto en el mercado financiero que sea mecanismo electrónico. Yo he tomado un valor del 25% como los ingresos que recibió a través de medios electrónicos. O sea, el otro 75%, estoy pensando allí en el ejercicio, que lo recibió a nivel de efectivo. Solamente estoy pensando que recibió un 25% nomás, de los 284 millones recibió nomás una cuarta parte a través de medios electrónicos. A ese 25% de esos 284 le calculamos el 0.5% y obtenemos un valor a descontar de 356.000 pesos. Si yo tomo los 6.124.000, recuerda que los llamé tentativos, le resto el valor de el impuesto del ICA, que es un valor que sí se recauda, hay que ser claros, sí recaudamos los 2.849.000, pero igual usted lo tendría que pagar también en renta. Hagamos ese análisis, ¿no? Esos 2.849.000 igual los paga en simple, igual los pagaría en renta. Lo que pasa es que hay una gran diferencia. Usted en simple se lo resta 100%, pero en renta solamente podría restarse el 50%. Ahí va otro beneficio. Entonces, tomamos los 6.124.000 tentativos, le restamos los 2.849.000 de ICA, que sí o sí tengo que pagar, restamos las pensiones, 2.528.000, restamos los pagos electrónicos, 356.000, y nos da un valor a pagar definitivo, ahora sí definitivo de simple, de 391.000 pesos. ¿Qué pasaría si yo contrato un funcionario por 2 meses? Para que adicional, ¿no? Un funcionario adicional en los meses de noviembre y diciembre, que es temporada alta, qué sé yo, o en junio, o en mayo, junio, julio, que es temporada alta, lo contrato uno por 2 meses más. Esas pensiones, por haberlo contratado durante los 2 meses, haría que al restarlo aquí en el impuesto simple, el valor a pagar me diera 0. ¿Vale? Entonces, mire que mientras más tenga la posibilidad de brindar formalización a su vez a nuestros trabajadores,
pues eso va a darse, se va a evidenciar en el cálculo de nuestro impuesto simple, llevándolo a tarifas de cero. Como ven, no solamente estamos pensando allí en la formalización del empresario, sino también en la formalización de los trabajadores, que las empresas le garanticen contratos con todos los beneficios, con todas las prestaciones, con la seguridad social, etcétera, que de paso muchos dolores de cabeza le puede quitar al empresario, porque recordemos que algún tipo de dificultad que tenga en salud, accidentes, etcétera, pues eso le genera grandes traumatismos económicos a cualquier empresa. Si nosotros hiciéramos este ejercicio también con renta, la utilidad sería de 50 millones de pesos, 50.476.000, y el valor a pagar por impuesto de renta sería de 2.216.000. Entonces, este es el ejercicio que le corresponde hacer a los contribuyentes, a las personas interesadas en el impuesto simple, y tomar la decisión. Revisan, estas son las únicas operaciones que hay que hacer, no hay más. Si ustedes le toman una foto, ustedes pueden hacer estas mismas operaciones con el ejercicio que vienen haciendo el año pasado, proyectando el que van a hacer este año. Y si ustedes ven a bien que les sirve, que les funciona el cálculo en el impuesto simple, pues toman la decisión, pero en enero del año entrante. En este momento no es posible pasarme al impuesto simple en este momento del año. Para las empresas que están funcionando, para las que están en funcionamiento, no lo pueden hacer sino entre el 1 de enero al 31 de enero del año entrante. Las empresas que se constituyan hoy, claro que pueden entrar inmediatamente al impuesto simple. Las que se constituyan, las que se registren, se inscriban por primera vez en el RUT, en el Registro Único Tributario, pueden entrar directamente al impuesto simple. Ya les hablé del impuesto unificado o del impuesto simple, pues, la verdad es lo de menos el nombre, lo importante es entender que con el impuesto simple yo reemplazo el impuesto de renta, dejo de ser contribuyente del impuesto de renta. A través del régimen simple de tributación, que es el mecanismo de pago que tiene ese impuesto simple, este es el formato, este es el formulario que tenemos para que usted liquide el impuesto. Y como ven, tengo la posibilidad de que en un solo documento, liquide el impuesto simple, el que me reemplaza renta, recuerdo, el que me reemplaza renta, el impuesto simple, impuesto al consumo de expendio de comidas y bebidas. Entonces, si tengo un restaurante, un bar, una discoteca, etcétera, pues voy a aplicar aquí, voy a liquidar aquí el impuesto de consumo. Obviamente este año pues está excluido, pues no se recaudaría impuesto, pero sí reflejaría los valores que estoy recibiendo, pero no liquidaría impuesto porque en este año de transición que tenemos de beneficios por la pandemia es excluido. Y también si mi actividad está grabada con el impuesto de las ventas, pues a través de este documento puedo también recaudar el impuesto del IVA. Así como liquido y recaudo estos tres impuestos nacionales, simple, consumo y ventas, también puedo recaudar el impuesto de industria y comercio consolidado. Entonces, aquí liquidando un solo impuesto que le llamamos ICA consolidado, podemos recaudar a la vez el ICA tradicional de toda la vida, el avisos y tableros y la sobretasa bomberil, de acuerdo a las tarifas que cada municipio pues disponga, ¿verdad? Esas tarifas son las que nos informan a nosotros, a la DIAN, y son las que nosotros habilitamos en este sistema informático para que los contribuyentes desde la comodidad de su casa le liquide el impuesto a cualquier municipio del país. Nosotros recaudamos el valor y lo transferimos directamente a través del Ministerio de Hacienda a los distintos municipios. La estructura que tiene el formato es la misma que tiene el formulario único nacional para estos menesteres. Este formato que les acabo de presentar se presenta cada 2 meses. Cada 2 meses
Por ejemplo, en el mes el que fue el bimestre enero-febrero lo presentamos en el mes de abril, como nos muestra aquí nuestra diapositiva, de acuerdo al número, el dígito final del NIT. Ahí están los 10 dígitos y estas son las fechas. En este momento estamos próximos para que el bimestre julio-agosto se presente en el mes de septiembre. El NIT terminado en 1 arrancaría el 8 y así sucesivamente hasta el 21. Entonces, ese documento que nos permite recaudar 6 impuestos en un solo documento, lo presentamos de manera bimestral, de acuerdo a las fechas que ustedes están viendo aquí en nuestra diapositiva. También tenemos la presentación de una declaración anual. Entonces, si yo soy responsable del impuesto sobre las ventas, mi negocio es responsable del recaudo del impuesto sobre las ventas, voy a tener, no debo presentar periodicidades ni bimestrales ni cuatrimestrales, porque cuando soy contribuyente del impuesto del simple, nuestra declaración se vuelve anual. Entonces, estoy obligado solamente a presentar una sola declaración anual de IVA. Las fechas de presentación las ven ahí en la diapositiva. En el año 2020 se presentó desde el 22 de febrero del 2021 hasta el 26 de febrero del 2021. Asimismo, si soy contribuyente del impuesto simple, en un solo documento declaro los impuestos de simple, de impuesto nacional al consumo, ganancia ocasional, si llego a ganarme la lotería, si llego a vender unos activos que tenga poseídos por más de 2 años, ¿verdad? Recibo una herencia, entonces en ese mismo documento voy a poder liquidar el impuesto de ganancia ocasional y también el impuesto de industria y comercio consolidado que me recoge industria y comercio, avisos y tableros sobre tasa bomberil. Esa declaración la voy a estar presentando en el mes de octubre, desde el día 25 hasta el día 29. Aquí están los 4 grupos del simple que le comentaba. Un grupo 1 que le llamamos de tenderos y peluqueros, tiendas y peluquerías, que es un grupo que además no es responsable del impuesto sobre las ventas. Así tenga 3 establecimientos de comercio, así reciba más de 3.500 VTs, así sea usuario aduanero, en fin, no le aplica ninguna de las restricciones para convertirlo en responsable como rigen de manera ordinaria. Entonces, él per se, por ser contribuyente del simple y pertenecer a estas actividades de tiendas o peluquerías, no va a ser responsable del IVA. Luego tenemos el grupo 3, que es el grupo donde están las profesiones liberales, médicos, ingenieros, abogados, contadores, en fin, cualquiera de ellas. Estas son las tarifas que debe aplicar. Tenemos también el grupo 4, que es el de restaurantes, bares, discotecas y el sector transporte. Y nos queda el grupo 2, que es el grupo donde considero que la mayoría de las personas que nos están acompañando podrían ser contribuyentes del grupo 2. Y como ven, es el grupo que tiene las tarifas más bajas. Tiene tarifas que arrancan desde el 1.8% y van hasta un 5.4%. Entonces, como ve, es un grupo llamativo en cuanto a las tarifas. Tengo que, para aplicar mis descuentos para pagos electrónicos, tengo que tener una certificación de la entidad financiera que me dice exactamente, en el caso mío, Pablo, durante el año recibiste 100 millones a través de medios electrónicos, aquí te entrego tu certificado, es el que me va a permitir, pues, sustentar el descuento que voy a hacer cuando liquide la declaración, ¿verdad? Eso sí, si el banco no sabe si yo recibí de pronto un desembolso de un crédito, ¿verdad? No va a saber si fue que yo presté la cuenta para una plata de la tía, ¿verdad? Una tía que necesitaba recibir una plata. Entonces, en ese caso, el descuento lo tengo. Si yo permití que la cuenta la facilitara para una plata de la tía, 20 millones de pesos, pues yo voy a aplicar el descuento sobre 80 millones, ¿verdad? ¿Sí? Si el banco nunca va a saber
cómo se utilizó la cuenta. Él simplemente informa lo que se recibieron por medios electrónicos, 100 millones, pero yo sí conozco que me desembolsaron un crédito de 20 millones. Entonces, el descuento lo voy a aplicar sobre los 80 millones de pesos. Para el tema de aportes a pensiones, requisitos que sean del mismo periodo gravable, que sean pagados efectivamente, que yo tenga una relación laboral con esos trabajadores, que participen en la ejecución de esas actividades que me generan ingresos, que yo los vincule directamente, no sea a través de un intermediario laboral, ni nada de esas cosas, trabajadores en misión, nada de ello, ni tampoco me voy a poder descontar sanciones e intereses. Como ven, estos son los beneficios del impuesto simple. Reducir las cargas formales, les explicaba, menos documentos que tengo que presentar en los municipios, menos declaraciones de IVA, menos declaraciones de consumo, presento 6 bimestres anticipos y finalmente una declaración anual, unas tarifas de tributación muy bajas, como ustedes vieron en el ejercicio. Me permite ahorros de costos transaccionales que facilitan la presentación de las obligaciones tributarias. Y algo bien interesante, este es un mecanismo para impulsar la formalización empresarial y laboral. Si ustedes vieron, en el ejemplo que estaba dando, el recaudo era cero prácticamente, con el ejemplo que yo profundicé, daría cero. Entonces, ustedes me dirán, pero un impuesto para que la DIAN pierda. No, no es que pierda. Lo que pasa es que está enfocado de manera distinta. Distinta es que mientras más formalización haya, más recaudo de salud, más recaudo de pensiones, etcétera, pues asimismo van a tener beneficios lo que son los gastos del Estado colombiano, porque va a tener que destinar menos recursos para pagar salud subsidiada o para subsidiar las pensiones. Entonces, ganamos todos, digamos, de alguna manera con la implementación de este tipo de impuestos. Factura electrónica. Debo ser facturador electrónico si quiero ser contribuyente del régimen simple. Eso puedo acceder a una solución gratuita que tiene la propia DIAN. Si yo llego hoy al régimen simple de tributación, tengo 2 meses para habilitarme en la factura electrónica. Mientras tanto, pues obviamente puedo utilizar los documentos equivalentes que existen, por ejemplo, el POS, ¿cierto? El tiquete de máquina registradora me podría servir en ese interregno de los 2 meses, pero ya después de los 2 meses debo tener implementado, habilitado la factura electrónica. Entendemos que la factura electrónica es un mecanismo de competitividad, porque mis clientes me van a exigir que yo le presente factura electrónica. ¿Por qué? Porque si no, él no va a poder aplicar ni costos ni deducciones en el cálculo de su impuesto. Entonces, para él no va a ser negocio comprarle a alguien que no tiene factura electrónica por ese tipo de situaciones. En el simple, lo comentaba, es voluntario llegar al régimen simple. Quienes estemos funcionando actualmente lo podemos hacer en enero, como lo comenté, solo en enero. Ojo con eso, solo en enero. Quienes constituyamos hoy una empresa lo podemos hacer hoy mismo, pero también el régimen simple tiene una vertiente, digamos, ¿cierto? Una arista de ser oficioso, o sea, traerlo a usted si usted no declara renta, si usted no declara IVA, si usted no declara ICA, si usted no declara consumo, la DIAN lo va a poder traer de manera oficiosa al impuesto simple. El régimen simple podemos hacer la inscripción a través del RUT, podemos hacer la actualización pues en el mes de enero, como les decía, o si hoy me voy a constituir, pues hago la inscripción directamente en el RUT a través de manera electrónica, sin necesidad de agendamiento, sin necesidad de solicitar citas para ello. ¿Quiénes pueden acogerse al simple? Personas naturales y personas jurídicas. No podrían hacer parte del régimen simple entes que no tengan personería jurídica. Por ejemplo, un patrimonio autónomo, unas cuentas en participación, un consorcio, una unión temporal. Son entes que no tienen personería jurídica. Ellos individualmente considerados sí son personas naturales, sí son personas jurídicas, sí podrían estar en el régimen simple, individualmente considerados.
Para las personas naturales hay un requisito, que desarrollen empresa. ¿Qué es desarrollar empresa? Mire, cualquiera de los 4 que voy a anunciar, cualquiera, no los 4, si cumple los 4 mejor, pero cualquiera de los 4, que usted garantice que tiene instalaciones, ya sean prestadas, alquiladas, de propiedad, etcétera, en comodato, es lo importante, que usted demuestre que cuenta con instalaciones para desarrollar su actividad económica. O que tenga equipos alquilados, prestados, comprados, etcétera, para desarrollar su actividad económica. Que subcontrate personal para desarrollar la actividad. Que compre insumos, materias primas para desarrollar su actividad económica. Con uno de los 4 elementos que usted demuestre, está demostrando que desarrolla empresa y puede hacer parte del régimen simple de tributación. Las personas jurídicas que pueden llegar al régimen simple son solamente las sociedades, no las entidades sin ánimo de lucro. Recordemos que en las sociedades encontramos los socios, los accionistas, que son personas que se vinculan a través de un contrato social con el interés de desarrollar una actividad económica y al final de un ejercicio repartirse unas utilidades. Las ESAL se parecen mucho, pero al final no se reparten ningún tipo de utilidad. Ellos lo reinvierten en su actividad meritoria. Por eso las ESAL no pueden hacer parte del régimen simple de tributación. Otro requisito, que esos socios accionistas sean personas naturales. No pueden ser personas naturales residentes en Colombia. ¿Pueden ser extranjeros? Sí, pero que sean residentes en Colombia, residentes fiscales. No podrían ser socios de la persona jurídica interesada en el simple, personas jurídicas. No pueden ser ni personas jurídicas ni personas naturales no residentes en Colombia. Ese tipo de requisitos impediría que la persona jurídica, en este caso las sociedades, haga parte del régimen simple de tributación. Lo habíamos hablado, unos ingresos menores a 80.000 VTs en el año, 2.900 millones de pesos más o menos. Debo cumplir con mis obligaciones tributarias del orden nacional y local, o sea que debo estar al día con renta, debo estar al día con IVA, con consumo, debo estar al día con impuesto predial, porque también son los impuestos del orden territorial, debo estar al día con seguridad social. Entonces, si llego a tener algún tipo de deuda, pues obviamente no lo vamos a sacar así del simple, si hace algún acuerdo de pago, si se pone al día con el municipio, con la nación, pues puede seguir en el régimen simple de tributación. Pero pues obviamente si usted no se pone al día, pues indefectiblemente tendría que salir del régimen simple de tributación. ¿Quiénes no se pueden acoger al simple? Las personas jurídicas extranjeras, las personas naturales sin residencia en el país. Tampoco podrían estar las personas naturales que tengan un contrato de trabajo o que seamos servidores públicos. Entonces muchos me preguntan, pero Pablo, es que tengo, mire, un contrato con una clínica por allá y pues eso me pagan como 1 milloncito nomás al mes, pero yo en mi consultorio tengo unos ingresos como de 300 millones en el año. Entonces me dicen, pero es que no importa. O sea, aquí no puedo tener contratos laborales, así sea por el millón, por 500.000, no puede existir una relación laboral, a pesar de que en el consultorio ese médico pues tuviera unos ingresos pues superiores, no haría la diferencia. El tema del contrato laboral en la clínica, por ejemplo, como para dar un ejemplo, haría pues que me inhabilite para hacer parte del régimen simple de tributación. Las personas naturales, tampoco estas actividades son compatibles con el simple, actividades de microcrédito, de gestión de activos, de intermediación en la venta de activos. Es obtener ingresos pasivos, más o menos. O sea, si yo tengo arriendos, intereses, dividendos, regalías y pesan más del 20% de los ingresos totales, tampoco podría estar en el régimen simple de tributación. Si pesan menos del 20% de los ingresos brutos totales, sí puedo estar en el régimen simple. Si pasan más del 20%, ahí sí ya no podría estar en el régimen simple. Tampoco pueden estar en el régimen simple el factoring, quienes desarrollen factoring, quienes realicen asesorías financieras, estructuración de créditos, todo el negocio alrededor de la energía eléctrica, la fabricación, importación o comercialización de automóviles,
la importación de combustibles y lo que es la comercialización de armas de fuego, munición, pólvoras, explosivos y detonantes. Esta sería básicamente la exposición.